La guerra debería ser siempre lo último que se intenta para arreglar un asunto, un conflicto o lo que sea. Los que hemos vivido los conflictos y hemos estado en guerras, sabemos el sufrimiento que suponen muchas veces no para los que provocan esos conflictos, sino para la gente que está en la calle. Al ver, por ejemplo, las imágenes de una escuela donde uno de esos misiles estadounidenses o quizá israelí mató a decenas de alumnos, uno recuerda que más allá de esas imágenes que vemos en televisión y que parecen hechas en Hollywood, con esos misiles que van por allí, con esos aviones que surcan los aires y de repente lanzan misiles y vemos las explosiones, muchas veces se nos olvida que sobre el terreno lo que hay son vidas inocentes que se pierden. También culpables, como la del líder supremo. Yo, desde luego, no se me caería una sola lágrima por el líder supremo iraní. Creo que se merece este final que ha tenido. Y sin embargo, sé que con un bombardeo, con la intensidad que estamos viviendo en Irán, no tengáis ninguna duda de que estarán produciéndose cientos, si no miles de víctimas de gente inocente. Me preocupa que Trump, envalentonado por el éxito de Maduro y a la espera de ver qué ocurre en Irán, decida que puede cambiar a capricho los gobiernos del mundo, que puede, quién sabe, por ahora se le ha olvidado, volver a insistir en invadir Groenlandia o cambiar un gobierno u otro en función de lo que él considere que es lo mejor para los intereses estadounidenses. No creo que la política internacional deba ser la del más fuerte, la ley de la jungla. Y sin embargo, estamos ahora mismo en ese mundo, un nuevo desorden internacional donde solo los fuertes tienen la palabra y pueden decidir cuál es el destino de los países más débiles. En este mundo lo que vemos es los países invirtiendo cantidades astronómicas en armas, en poder militar, y todo esto, no tengáis ninguna duda, va a tener consecuencias porque no hay dinero para todo, porque los países están con deudas récord y porque esa inversión militar va a tener que venir no solo de los impuestos de todos, sino de recortes en otras partidas. Probablemente se va a resentir la educación, la sanidad, se van a resentir cualquier programa que los gobiernos no consideren tan urgente como el armarse y ser lo suficientemente fuertes, no solo para poder ejercer influencia en otros lugares, sino para comprarse ese seguro de vida del que hablaba, para no ser ellos víctimas del expansionismo que estamos viviendo. El gobierno de Omán, que llevaba semanas intentando que hubiera un esfuerzo diplomático y que asegura que las negociaciones estaban avanzando, es de los pocos en la región que se ha atrevido a criticar a Donald Trump. El hecho de que no se haya dado una mayor oportunidad para tratar de convencer a los iraníes de que deben abandonar cualquier intento de desarrollar un programa de armas nucleares. Por supuesto, el intentar convencerles de que la represión contra sus ciudadanos es lo peor que pueden hacer, que las sanciones económicas iban a seguir ahí y se iban a endurecer. Hay una serie de alternativas a la guerra que yo creo que los gobiernos deberían explorar. El otro día, en un programa, en un podcast con Mario de Wonder, nos preguntábamos qué hay en los humanos para que pasen los años, para que pasen los siglos, para que la tecnología empiece a expandirse de la manera en la que estamos viendo y, sin embargo, sigamos resolviendo los conflictos a base de bombazos, sigamos intentando destruirnos entre nosotros. ¿Qué podemos hacer para dejar atrás algo que no deja de ser arcaico, que es el matarnos entre nosotros? Esto que puede sonar un poco a Happy Flower y, bueno, un discurso buenista. Creedme, cuando uno ha estado en la guerra, cuando ha visto el horror, cuando ha visto a niños huérfanos perder a sus padres o a padres perder a sus hijos, cuando ha visto los odios que generan los conflictos y cómo se reproducen de generación en generación, al final terminas detestando cualquier guerra. Y sobre todo esas guerras que tienen como único interés el expansionismo, el robo de recursos naturales, el colonialismo que hemos vivido en otras épocas que ya creíamos pasadas y que sin embargo ha vuelto con fuerza.
Trump ha decidido atacar Irán a pesar de que varios generales le advirtieron de que el bombardeo masivo y aéreo, por muy fuerte que sea, probablemente no conseguiría el objetivo de derrocar al régimen. En uno de los artículos donde se desvelaban esas conversaciones, se hablaba de la furia con la que Trump recibió esos servicios de inteligencia, esos assessments, ¿no? Esos informes que le decían que no se podía hacer. Trump cree que se puede. Y a lo mejor tiene razón, quién sabe. Y el régimen cae. Pero la realidad es que si el régimen cae sin un plan posterior de qué hacer después, tampoco habrá servido de mucho. Tenemos claros ejemplos. Antes citaba Afganistán y el caos que fue ese país después de que cayeron los talibán, pero lo hemos visto en Libia, lo vimos en Irak. No se trata solo de hacer la guerra, no se trata solo de derrocar un gobierno u otro, se trata de tener un plan para desarrollar ese país. Requiere también decidir qué vas a hacer con los miles de soldados que durante tanto tiempo han servido lealmente a un régimen y que de repente se quedan sin ese régimen. Hay muchísimas connotaciones y hay grandes responsabilidades, porque una cosa que, en mi opinión, Estados Unidos no ha entendido cuando lleva a cabo estas operaciones es que un poco esa idea de que cuando tú rompes algo, tú eres el responsable. Cuando tú invades un país o derrocas un régimen, tú eres el responsable de que eso luego funcione. Eres el responsable de crear la alternativa de gobierno que pueda mejorar la vida de los ciudadanos, más allá de simplemente mirar los intereses y cómo voy a hacer para gestionar el paso marítimo de buques, el reparto del petróleo, etc. Eso evidentemente está ahí y las grandes potencias siempre lo tienen en cuenta. Pero cuando no se planea, cuando no hay realmente un gobierno alternativo, normalmente lo que hemos vivido a lo largo de la historia reciente es que vienen el caos, más muertes y más destrucción.